Si fuera por aplausos, para darle gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, no dejaríamos de aplaudir. Se nos acabarían las manos de estar aplaudiendo y aún así no terminamos de agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que va a hacer. Le da gracias a Dios entonces esta mañana. Amén. Amados, Dios es fiel y su fidelidad ha hecho posible que tú y yo estemos en el 2021 en este lugar. ¿A cuántos de nosotros en algún momento nos dijeron tiempo atrás, año atrás, que nuestros días se habían acabado? ¿A cuántos de nosotros el demonio nos dijo ya no más? Sin embargo, mire, aquí estamos el día de hoy, 2021. Por eso nuestra gratitud para con Dios. Amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven a través de estos medios, a quienes nos están viendo en la ciudad, a quienes nos ven fuera de nuestro estado de Tamaulipas. Le damos gracias a Dios por aquellos que nos ven aún fuera de nuestro país. Sean todos bienvenidos juntamente con nosotros el día de hoy. Sé que tú y yo nos vamos a gozar esta mañana en la presencia de Dios a través de su palabra. La presencia de Dios hace cosas hermosas y maravillosas. Donde Dios está, pasan cosas grandes y maravillosas. Donde la palabra de Dios es predicada, Dios obra poder y autoridad. Dios dice en su palabra, bien has visto porque yo me apresuro para poner por obra mi palabra. De tal manera, mis amados, que tú escuchas la palabra de Dios el día de hoy, sabrás que Dios está actuando, que Dios está obrando, que Dios no ha dejado de trabajar. La gente se podrá tomar vacaciones en estos días. Dios sigue trabajando en tu vida y en la mía. Dios sigue proveyendo para ti y para mí a cada momento, aunque en ocasiones sintamos que no está pasando. Oremos a Dios, pongamos delante de Dios el día de hoy el mensaje de su palabra. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que abra nuestro entendimiento, que nos traiga revelación a nuestro corazón, que el día de hoy podamos encontrar esos tesoros que Dios tiene ahí en su palabra para tu vida y para la mía. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, porque pudimos pasar a este 2021 donde sé que cosas grandes y maravillosas tienes para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todas aquellas cosas que hemos dejado en el 2020, por aquellas que nos has dado, mi Señor, y por aquellas que no nos diste, te damos gracias también. Padre, ponemos delante de ti tu palabra. El día de hoy, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Trae revelación el día de hoy. No permita, Señor, que nos vayamos de este lugar sin recibir aquello para lo que tú nos has traído este día. Te damos gracias, Señor, porque tú no haces nada por casualidad. Dice que hay un gran propósito en la vida de mis hermanos y en la mía a través del mensaje de tu palabra en esta hora. Amado Espíritu Santo, si tú no edificas la casa, sé que en vano trabajamos los constructores. Sé tú añadiendo, mi Dios, bendición a la lectura de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. Cuando decía hace un momento que cuántos de nosotros, alguna enfermedad, alguna situación, algún accidente, años atrás nos dijeron que ya no estaríamos más aquí. Varios de nosotros estamos en esas condiciones. La ciencia no se equivocó al decir que alguien de nosotros ya no seguiría adelante porque había un diagnóstico que así lo hacía ver. Pero sin embargo, hoy tú y yo hemos aprendido que por encima del diagnóstico de un médico está el poder de Dios. No que el médico no sea eficiente, qué bueno, le damos gracias a Dios por la vida de todos los doctores, especialmente por aquellos que en este momento están trabajando en los hospitales, que están al frente de todos los enfermos que están padeciendo de coronavirus. Nuestra gratitud, nuestro reconocimiento para los médicos y las enfermeras que lo están haciendo, para todos los trabajadores de la salud. Sin embargo, algunos de nosotros nos dijeron que ya no seguiríamos adelante. Pero por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí el día de hoy. Yo estoy en el 2021 cuando en los primeros momentos de mi vida, cuando yo tenía 6 meses en el vientre de mi madre, un accidente dijo que yo ya no estaría más. Hace 68 años de eso y míreme aquí. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y es fiel.
Lo mejor que podemos hacer es descansar en Él, confiar en Él. Por eso el mensaje de la palabra de Dios para este año se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Nosotros podremos escuchar noticias, podremos tener aflicciones, podremos tener necesidades, podemos tener problemas, pero esta mañana el mensaje de la palabra de Dios, la palabra que sale de Dios para tu vida y para la mía, para dar inicio en este año, está en el libro de Hebreos, capítulo 12, los versos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos son los dos versículos en los cuales el mensaje de la palabra de Dios está basado para esta mañana en nuestras vidas. Amados, el mensaje es: puestos los ojos en Jesucristo. Lo que tú y yo tenemos que hacer durante todo el tiempo de nuestra existencia es tener los ojos puestos en Jesucristo. No necesariamente porque da inicio un nuevo año. La necesidad de nosotros de poner los ojos en Jesucristo es cada amanecer. Cada día que tú y yo abrimos los ojos a un nuevo día, lo primero que tenemos que hacer es que nuestros ojos estén puestos en Jesucristo. Y la palabra de Dios el día de hoy nos quiere dar a conocer cuál es el propósito que Dios tiene de insistir el día de hoy de que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Nada ni nadie vale la pena para que nuestros ojos estén puestos ahí que no sea Jesucristo. Cuando alguna persona dice, me engañaron y me decepcionaron, es que sus ojos estaban puestos en donde no era el lugar adecuado. Siempre que te sientes decepcionado es que tus ojos estuvieron puestos donde no deberían haber sido puestos. Porque el único que no te va a desengañar, el único que no te va a engañar, que no te va a decepcionar, es el Señor Jesucristo. Él siempre, siempre estará a tu lado en todo momento para responder a toda tu necesidad. Por eso, esta mañana le damos gracias a Dios que nos ha permitido pasar por el 2020. 2020, se quedaron cosas, ya pasó. Ya se cerró esa página. Ya los calendarios dicen 2021. Nuestras vidas deben decir 2021. Tú y yo debemos estar con los pies puestos ¿en dónde? En el 2021. Yo te invito para que no vayas a dejar tus pies en el 2020, que no vayas a dejar tu pensamiento en el 2020, que no vayas a dejar tu corazón herido, lastimado, traicionado, decepcionado en el 2020, porque, amado, Dios nos ha regalado otro año más. Dios nos está dando un año más para que tú y yo podamos disfrutarlo. Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 40, dice algo bien especial. Dijo Jesús, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y esto es lo que Dios quiere en este año, que tú y yo podamos ver su gloria por encima de las dificultades y de los problemas que tú y yo podamos estar atravesando. Así es que la palabra de Dios el día de hoy, a través de Hebreos 12:1, nos está hablando de una carrera. Nos dice que vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú y yo tenemos una carrera por delante. La vida espiritual del cristiano es una carrera continua. Y esa carrera continua se puede correr cuando tenemos puestos los ojos en una meta. Y cuando tenemos los ojos puestos en la meta que se llama Jesucristo, te puedo asegurar que tú y yo somos más que vencedores en esa carrera. Pero si nuestros ojos se desvían de la meta, si nuestros ojos se desvían de Jesús, amado, vamos a encontrar cosas, personas, situaciones y voces que van a tratar de desanimarnos para no continuar con la carrera. Tristemente lo escuchamos en algunas personas. ¿Por qué ya no asistes?
No, es que ya estoy desanimado. ¿Qué fue lo que lo desanimó? No fueron las personas, fue que sus ojos no habían estado puestos en el lugar adecuado. Cuando tú pones tus ojos en Jesucristo, nada ni nadie es suficiente para desencaminar tus pies de la carrera a donde Dios nos ha llamado que vayamos en pos de ese premio, de ese galardón, de esa corona que Dios tiene para tu vida y para la mía. Por eso, qué importante es hacerle caso a la palabra de Dios. Si hay alguien que todavía anda arrastrando cosas del 2020, hágalas a un lado. Claro, si hay alguna deuda hay que pagarla. Si hay algo que debes, no vayas a decir, pues el pastor dijo en la iglesia que el 2020 se acabó y que a partir de aquí y rompes la deuda. No. Los hijos de Dios debemos dar testimonio en todo. Y si tienes una deuda, pues hay que pagarla. Así es que, mis amados, vamos a dar inicio a esta carrera. Y esta carrera espiritual, para correrla, tenemos que tener los ojos bien puestos en Jesucristo. Jesucristo es la respuesta para tu vida y para la mía. No en el año que está empezando, en el día que estamos viviendo. En el momento en que abriste tus ojos para este nuevo amanecer, en ese momento tus ojos deben estar puestos en Jesucristo. Amén. De esa manera te aseguro que tú y yo pasaremos por situaciones, por problemas. La palabra de Dios tiene enseñanza para nuestra vida. Por eso es indispensable que tus ojos y mis ojos estén puestos en Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Dios dice en su palabra en el libro de Juan capítulo 1, y el verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne. Por eso, si hay algo bueno que tú y yo podemos hacer en este año que da inicio, es meternos a las Escrituras, meditar en la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, sacar el tesoro que tiene la palabra de Dios, que quede grabada como ley de amor en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? Porque en los momentos de necesidad, en los momentos de dificultad, el Espíritu Santo trae la palabra adecuada para tu vida y para la mía. Por eso dice en la palabra de Dios, dice, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Y Él nos dice, cuando tú y yo leemos las Escrituras. ¿Qué sucedió en el 2020? En el 2020 sucedió que apareció una pandemia, muchos de nosotros no acostumbrados a las situaciones que se estaban viviendo, y empezamos a sentirnos angustiados, desesperados, pero inmediatamente el Espíritu de Dios vino y trajo palabra a nuestra vida para que estuviéramos tranquilos, para que estuviéramos confiados. Inmediatamente cuando dio inicio lo que empezamos a vivir, Dios trajo una palabra para la iglesia y Dios nos dijo a través de un salmo, que es el Salmo 3. Dice el Señor, yo soy escudo alrededor de ti. Salmo 3:3 dice, yo soy escudo alrededor de ti. Los escudos los necesitamos cuando estamos siendo agredidos. Bueno, en ese momento de agresión, el Señor inmediatamente nos reveló a través de su palabra. El Espíritu Santo trajo la palabra adecuada y nos dijo, yo soy escudo alrededor de ti. Yo soy tu gloria y yo soy el que levanto tu cabeza. Para que no tengas que caminar durante el 2020 con tu cabeza agachada, temeroso de que algo malo puede suceder, de que algo malo te va a pasar. Los hijos de Dios podemos caminar con nuestra frente en alto, porque estamos confiando en el Dios Todopoderoso, al cual no se ha salido de Él ninguna circunstancia. Habrá cosas que hemos estado pasando, pero son porque nosotros nos hemos metido ahí, no porque Dios nos metió. Pero la fidelidad de Dios en muchas ocasiones, aún en esas cosas, nos hace salir adelante. Pero luego cuando empezaron a suceder tantas cosas, el Espíritu de Dios trajo otra palabra a nuestra vida. Y esa palabra está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 7. Y la palabra de Dios dice, echando toda vuestra ansiedad delante de mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. ¿Quién fue el que inmediatamente salió por nosotros en los momentos difíciles de la infección, de la pandemia? Él, el Señor, a través de su palabra nos dijo, echa tu ansiedad. ¿Sabe lo que significa la palabra ansiedad? La palabra ansiedad significa inquietud, miedo, desesperación, angustia. Todas esas situaciones son la palabra. ¿Y qué dijo el Señor? Échalas todas sobre mí porque yo voy a tener cuidado sobre ti. Y cuando Dios dice, yo te cuido, amado, no tenemos mejor cuidador. Cuando Dios dice, yo me hago cargo de ti, tú puedes descansar completamente.
Si tú eres capaz de creerle a un flotador cuando andas en el agua y descansar en él para no hundirte, ¿cuánto más no puedes hacerle caso? ¿Cuánto más no puedes creer en el Dios Todopoderoso que te dice, echa tu ansiedad delante de mí, yo me hago cargo de ti? Por eso esta mañana el mensaje de la palabra de Dios está puestos los ojos en Jesucristo. No sé en quién tengas puestos tus ojos. No sé quién roba tu atención continuamente. Puede ser una persona, puede ser una situación, pero yo te invito el día de hoy, muévelos, cámbialos, pónselos a Jesucristo. Dios no se equivocó en su palabra cuando el primer mandamiento nos hace ver algo fundamental. Dice, me amarás sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, Dios responde con su fidelidad. Por eso el mensaje del día de hoy es, puestos los ojos en Jesucristo. ¿Qué confianza podemos tener al inicio de este año? ¿Qué confianza podemos tener al inicio de un día de que Dios se hará cargo siempre de nuestra necesidad? ¿Qué confianza podemos tener que pase lo que pase, venga lo que venga, Dios está en control de ello? Recuerde lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Un versículo que con frecuencia comentamos, pero se lo voy a leer textualmente. Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. ¿Se da cuenta lo que dice esa palabra? Todas las cosas les ayudan a bien. Señor, ¿por qué enviaste esto? Señor, ¿por qué está pasando esto? Si tú eres un hijo de Dios, si tú le crees a Dios, si tus ojos están puestos en Jesucristo, sabrás que lo que está pasando pasa para bien de los que aman a Dios. Aunque tu entendimiento humano no lo alcance a ver. Hay cosas que no entendemos, pero sabemos que por fe Dios está en control y en autoridad de ellas. ¿Qué dice la gente del 2020 con la pandemia? Dice, no sé si lo has escuchado, pero dice, la pandemia se llevó el año. Así dicen, la pandemia se llevó el año. Quiere decir que entonces la pandemia secuestró el año. Encarceló al año y nos quedamos sin año nosotros. Fue el año de ella. Y Dios dice todo lo contrario. ¿Y sabes por qué? Porque a Dios no se le ha ido nada de sus manos. Dios sigue teniendo autoridad y control en todas las cosas. Y en medio de las circunstancias que estuvimos viviendo, por más adversas que pudiéramos verlas, la presencia de Dios estaba ahí, para ti y para mí. Lejos de decir que este año fue terrible y nocivo para nuestras vidas, yo te puedo decir que este año fue de gran enseñanza para los hijos de Dios. Los hijos de Dios fuimos grandemente bendecidos durante todo este año que pasó. Me vas a decir, ¿cómo? Se cerraron negocios, hubo muertes, hubo enfermedades y tú estás diciendo que fue un año para nosotros. Claro. Cuando dio inicio la pandemia, Dios nos mostró algo muy importante. En el mundo estaban diciendo que era necesario que metiéramos a la gente a confinamiento, en cuarentena. Y Dios nos dio una palabra diferente y nos dijo, hay que meternos en recogimiento espiritual. Eso fue lo que nos dijo Dios. ¿Qué tenía Dios para nosotros en recogimiento espiritual? Dios tenía cosas grandes y maravillosas que revelar a tu vida y a la mía. Dios tenía cosas grandes y maravillosas que hacernos ver que era necesario que dejara, que quitáramos de nuestra vida. Por eso es que Dios nos metió en recogimiento espiritual. Que en ocasiones nuestras vidas son tan aceleradas, andamos correteando de tal manera, no tenemos tiempo para nada y decíamos que ni siquiera teníamos tiempo para orar y para leer la palabra de Dios. Y Dios a través de este año te permitió, si así fue, que lograste tomar esta bendición, recibir la oportunidad de tener tiempos para leer, tiempos para meditar, para recoger cosas grandes y maravillosas a través de la palabra de Dios. Nos acostumbramos a ver siempre las adversidades y no nos acostumbramos a ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros.
Ponemos los ojos tanto en el problema y en la dificultad que le quitamos los ojos a quien verdaderamente vale poner los ojos. Amado, el mensaje del día de hoy es poniendo los ojos en Jesucristo. Así es que bien haremos tú y yo de poner los ojos en Jesús, porque te aseguro que a través de estar poniendo nuestros ojos en Jesús, tú y yo podemos tener nuestra victoria. Versículo número 1 del libro de Hebreos. Para que podamos dar inicio con la carrera que tenemos por delante, ya sea que sea un nuevo día, ya sea que sea por todo el año 2021, pero para que podamos dar inicio con la carrera, cada vez que vamos a tener algún evento, una carrera, hay requisitos que tenemos que llenar para estar en la carrera. De la misma manera, la carrera espiritual que nosotros tenemos que correr tiene requisitos indispensables para tu vida y para la mía. Y el versículo 12:1 nos da 3 requisitos fundamentales para nuestra carrera. Y yo te invito a que los tomes en cuenta. El primer requisito, Hebreos 12:1, ¿ya tienes ahí? Hebreos 12:1 dice, despojándonos de todo peso. Si tú vas a dar inicio a una carrera, yo quiero preguntarte, ¿quién que tiene el deseo de ganar la carrera de los 100 metros planos, se pone a correr la carrera con botas? ¿O quién se va a ir con la ropa más pesada que tiene? ¿Qué hacen los corredores? Los corredores van casi sin ropa. Un diminuto chorcito, una diminuta camisetita y unos tenis tan ligeros que yo les digo que a veces pesa más nuestra mano que el tenis. Son ligerísimos los tenis. Y algo más, amados, los que tienen ganas de estarle pegando duro a la carrera y tienen ganas de ganar la carrera, hay quienes hasta se rapan. Porque se han dado cuenta que hasta el pelo les puede estorbar para que el aire no los detenga y, en fin, han sacado ciertas cosas. Pero ellos se van lo más ligero posible. Y esto es el primer requisito. El primer requisito para correr nuestra carrera espiritual, día a día, durante todo el 2021, el primer requisito es despojándonos de todo peso. ¿A qué se refiere la palabra de peso? La palabra se refiere al pecado en el que podemos estar viviendo, al pecado que estemos practicando, cualquiera de ellos. Cualquier pecado en el que tú y yo podamos estar metidos, ya es suficiente peso para que tú y yo no tengamos la victoria. Por eso el primer requisito, el primer y más importante requisito para la carrera espiritual es quitarme el peso de pecado. ¿Cómo se llama? Hay un ejemplo en las Escrituras muy especial de lo que ocasionó que el peso del pecado no permitiera avanzar a alguien en la carrera. Cuando iba a ser destruido Sodoma y Gomorra, Dios habló con Lot a través de los ángeles de que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Pero en la infinita misericordia de Dios, como la tiene contigo y conmigo, Dios le avisó para que pudiera emprender la carrera y no ser destruido. Y en esa carrera le dio la oportunidad de que fuera Lot, su mujer, sus hijas y sus yernos. Aquí vienen los problemas en las carreras espirituales. Porque Lot fue a invitar a los yernos para que se unieran a la carrera y los yernos no creyeron y se quedaron en la destrucción. Tengan yernos cristianos. Tengan yernos cristianos que le crean al Señor, que le crean a la palabra, que estén en Jesucristo. Porque estos yernos se quedaron en la destrucción. Pero era necesario que salieran corriendo con las indicaciones que se les había dado y para que pudieran llegar al lugar donde iban a llegar, le era necesario ser obedientes, no tener pecado. Por eso se les dio la oportunidad de salir de la destrucción.
Pero mis amados, hubo alguien que fue desobediente en la carrera. Se les dijo que no voltearan para atrás. Que no voltearan para atrás. Que pasara lo que pasara, no voltearan para atrás. La mujer de Lot se paró y volteó para atrás. ¿Y qué le sucedió a la mujer de Lot? Se convirtió en estatua de sal. Esa mujer ya no pudo seguir en la carrera. Esa mujer ya no pudo continuar con su familia. Esa mujer, por el pecado, fue pecado lo que cometió, la mujer de Lot. ¿Cuál fue el pecado? Desobedeció. Se le dijo que no volteara. Ella no fornicó, ella no robó, no se drogó, no se alcoholizó, pero fue suficiente desobedecer. Cuando se le dijo, no voltees, y volteó. Y cuando volteó se convirtió en estatua de sal. ¿Qué le pasó a su carrera? Se acabó su carrera. Por eso, el primer punto que tenemos que tomar en cuenta es despojémonos de todo peso. De todo peso hay que despojarse. Hable con el Espíritu Santo. Hablemos con Él y digámosle, amado Espíritu Santo, ve si hay en mí. Porque usted y yo no vamos a poder caminar, correr esa carrera en ligereza, ni vamos a poder llegar a ningún lugar a donde debemos llegar si hay pecado en nuestra vida. Punto número 2. Después de que dice, despojémonos de todo peso, y luego dice, y del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia no es un pecado que estés cometiendo. El pecado que nos asedia es aquello que se puede convertir en un estorbo para tu vida. La palabra asedia viene de una raíz latina que es pereza. De ahí viene la palabra asedia. Cuando dice, despojémonos de todo pecado y de todo peso, y dice, y del pecado que nos asedia, nos está diciendo de la pereza con la que muy frecuentemente nos estamos mostrando delante de Dios. Esa pereza con la que estamos delante de Dios, lo que va ocasionando es frialdad espiritual. Y cuando tú y yo tenemos frialdad espiritual, somos capaces de caer en las artimañas de Satanás, o somos capaces de caer en nuestras tentaciones, y entonces caemos en pecado. Por eso la sugerencia es, y el pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia es el que anda detrás de nosotros. No nos ha alcanzado, pero no pierde tiempo. Él sigue estando detrás de nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23. El apóstol Pablo da una sugerencia muy importante en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito. Todo me es lícito, pero dice el apóstol, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y está hablando de situaciones o de cosas que no necesariamente sean malas, pero sí son cosas que si las practicamos, si nos dejamos llevar por ellas, son suficiente causa para que un pecado nos alcance. ¿Se acuerda lo que significa la palabra asedia? Pereza. Por allá hay un dicho muy mundano que dice que la madre de todos los vicios, ¿quién es? La ociosidad. Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Eso fue algo que le sucedió a David. El rey David debió haber ido a la guerra. Su obligación era haber ido a la guerra, pero no fue. Se quedó a descansar. Y cuando se quedó a descansar, salió por el balcón de su palacio. Y cuando salió por el balcón de su palacio, vio una mujer que se llamaba Betsabé. Y como no se fue a la guerra y no se puso a hacer lo que Dios le pedía que hiciera, y le dejó libertad a su vista, y Betsabé estaba guapa, pues terminó acostándose con Betsabé y teniendo un hijo con Betsabé.
y posteriormente cometió pecado de homicidio. Mandó matar al esposo de Betsabé. Fíjese lo que le ocasionó al rey David haberse quedado en su casa y no haber hecho lo que Dios le pedía. Por eso lo que Dios nos pide el día de hoy, puestos los ojos en Jesucristo, porque es el consumador de la fe. Cuando tú tienes los ojos puestos en Jesús, cuando tu vida está puesta en Jesucristo y tú estás haciendo lo que Dios te manda y te estás alimentando y fortaleciendo espiritualmente, podrán venir las tentaciones, pero la fortaleza espiritual te dará la capacidad de estarlas rechazando. Yo lo pongo de esta manera. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Juan 16, 33. Dice el Señor Jesucristo. ¿Ya lo tiene? Juan 16, 33. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero mire, dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién podemos tener paz? En Jesús. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice que él venció la aflicción. Dice que venció al que produce la aflicción. El mundo seguirá ahí, produciendo dificultades y problemas y molestias y alteraciones y pecados. Ahí va a estar. Pero Él está prometiendo que si nosotros estamos en Él, Él ya venció para nosotros eso. Te lo puedo ejemplificar de esta manera. Está lloviendo de manera importante, pero tú no te quieres mojar. Y lo que haces para no mojarte es te pones tu impermeable, tus botas, tu pantalón de plástico y aparte agarras un paraguas y te sales a caminar por ahí. ¿Te mojas? ¿Verdad que no? ¿Está lloviendo? Sí, pero ¿por qué no te mojas? Porque estás protegido. Cuando tú y yo ponemos los ojos en Jesucristo, cuando tú y yo estamos descansando en Jesucristo, cuando tú y yo le estamos creyendo al Señor Jesucristo, no es que no exista aflicción, no es que no existan problemas, pero tú y yo estamos protegidos porque el Señor Jesucristo es nuestra respuesta. Por eso Él nos invita en este año que tú y yo podemos descansar en el Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, y el peso que nos asedia, la pereza de no leer las Escrituras, la pereza de no orar, la pereza de no venir al servicio. ¿Y qué asedia? Lo hemos dicho, ¿jugar fútbol es malo? No. ¿Ir de pesca es malo? No. ¿Ir de compras es malo? No. ¿Pero por qué se hace en la hora del servicio? ¿Por qué tienen que ir a pescar el domingo precisamente y no van a pescar el sábado? ¿Por qué no juegan en un horario en el que no esté? Y entonces, algo que no es malo, te asedia, te limita y al ratito ya te da más gozo irte a la pesca que venirte al servicio. Y no es que era malo, pero logró encancelarte. El punto número 3, que dice ahí en la palabra de Dios, Hebreos 12, ya vimos despojándonos de todo el peso de pecado, del pecado que nos asedia. Dice, ¿corramos con qué? Corramos con paciencia. ¿Sabes qué? Todos los corredores tienen táctica para correr. Durante una época me gustó correr carrera de maratón. No sé si se acordarán, no, todos muy jóvenes, aquí no se van a acordar. Pero se hacía una carrera de los 12 kilómetros en donde normalmente el que ganaba era el Cabo Miranda, con su grupo del ejército, de los conscriptos. Ellos eran los que ganaban. Y todos los demás equipos hacíamos la idea de quererle ganar al Cabo, ¿no? Y el Cabo siempre ganaba, siempre se llevaba todos los tiempos, todos los años se llevaba esa carrera. A mí me gustaba correr carreras de maratón.
Pero nos hacían ver algunos requisitos que teníamos que correr, cómo correr. Aunque tuvieras muchas ganas y tuvieras mucha velocidad y fueras muy bueno, jamás deberías empezar a correr con todo lo que traías. Tenías que tener paciencia para poder hacer el sprint final. No te podías ir así. Hay requisitos para correr. Y uno de ellos es tener paciencia, cosa que en ocasiones nos hace falta, tener paciencia. ¿Sabe lo que significa la palabra paciencia? La palabra paciencia viene de un vocablo latino, un verbo latino que se llama sufrir. De ahí viene, la paciencia viene de sufrir. Algo que no nos gusta es sufrir. Por eso en ocasiones cometemos tantos errores. Nos va tan mal por no tener paciencia. Queremos correr antes de tiempo. Pues a los jóvenes les dicen, no, hijito, hasta que no tenga cierta edad. No, ellos quieren ya. Quieren correr ya. ¿Y cuántos de ellos no han caído en dificultades? Embarazos, accidentes, drogas. ¿Saben por qué? Porque empezaron a correr fuera de tiempo. O porque no supieron correr su carrera con paciencia. Pero así en la juventud como en la adolescencia y como en cada parte de nuestra vida nos puede suceder. Amados, la paciencia es fundamental. Cuando tú y yo no vemos la respuesta de Dios en un momento, tenemos que esperar. Y no movemos y no debemos movernos hasta que Dios no nos muestre que es el tiempo de moverse. Dios te da la libertad de moverte, pero si te mueves sin paciencia, vas a encontrar dificultades serias, muy serias en el camino. Así es que, ¿qué hacen los corredores? Vea lo que dice 1 Corintios 9. Vea lo que dice 1 Corintios 9. A partir del 24, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire qué importante es esto. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Amados, si tú y yo hemos tomado la decisión de caminar en Jesucristo, de poner nuestros ojos en Jesucristo, la palabra de Dios nos está invitando de que nos despojemos de todo aquello que pueda ser un impedimento para lograrlo. Tú y yo no podemos aspirar a esa victoria si no estamos en ello. Si te das cuenta, hay requisitos. Los 3 requisitos entonces, 3 requisitos para que cada día yo empiece mi carrera espiritual. El primer requisito, todo el peso de pecado fuera. Segundo requisito, el peso que me asedia, aquellas cosas que andan detrás de mí que no son conforme a la voluntad de Dios. Requisito número 3, paciencia. Debo tener paciencia, debo esperar en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Amén. Y fíjese lo que Dios dice en su palabra. ¿Quiénes son los que tendrán nuevas fuerzas? Los que esperan en Él. Esperar en Él te dará nuevas fuerzas. ¿Sabes qué te lastima? ¿Sabes qué te gasta? ¿Qué te desgasta? Que no estés esperando en Él. ¿Tú quieres darte cuenta de alguien que no está esperando en el Señor? Velo, todo fatigado, todo así está. ¿Quieres ver a alguien que está esperando en el Señor? Está descansando en Él. ¿Quieres esperar en Él? Dios es fiel. No llega tarde ni temprano. Llega en el tiempo adecuado. Amén. Allí tenemos que esperar. Bien. ¿Qué dice entonces el segundo versículo de Hebreos 12?
Vimos el 1, ahora vamos a terminar ya con el 2. Puestos los ojos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesucristo, porque es el consumador de la fe. Mis amados, Dios nos está invitando que para dar inicio a nuestra carrera espiritual, nuestros ojos estén puestos ahí, que no los quitemos. Aún, quiero decir algo, aún si la muerte nos llega a sorprender durante nuestra carrera, le quiero decir que usted tendrá la victoria. Aún si en este 2021 a Dios le placiera llamarnos a su presencia, quiero decirle que tenemos la victoria. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 38 y 39, dice algo bien especial que usted y yo vamos a tomar en cuenta para esta carrera. Mire lo que va a hacer que usted y yo tengamos los ojos puestos en Jesucristo. Por lo cual, dice el Señor en su palabra, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amado, si tú y yo vamos en Jesucristo en esta carrera, si tú y yo vamos caminando conforme a su voluntad, a su propósito, y llegó el tiempo para estar en su presencia, tú y yo somos victoriosos. A nosotros la muerte, debemos recordar que Jesucristo la venció en la cruz. Todos nos enfrentamos en un momento a ella y tenemos esa sensación de temor, de angustia o de ansiedad. Pero Dios tiene propósito y nos dice el día de hoy que aunque la muerte tocara en tu carrera, ni la muerte te puede separar del amor de Dios que es en Jesucristo. Amén. Así es que podemos correr la carrera con tranquilidad, con libertad, poniendo los ojos en Él. Poner los ojos en Jesucristo. 3 puntos para terminar. ¿Qué es poner los ojos en Jesucristo? Porque de repente dice, hermano, ¿usted pone los ojos en Jesucristo? No, yo sí. ¿Qué es poner los ojos en Jesucristo? Punto número 1. Poner los ojos en Jesucristo es quitárselos a todo aquello que no es Jesús. Eso es poner los ojos en Jesucristo. Es quitárselo a todo aquello que no es Jesús. ¿Y sabes que tiene bendición poner los ojos en Jesús? Porque aún en el momento más difícil de tu vida, ponerlos en Él, hay una bendición en ello. Aún en los momentos más angustiantes y desesperantes que puedas imaginar. Cada uno de nosotros tendrá que pasar por un momento difícil y darse cuenta si verdaderamente tiene sus ojos puestos en Jesús. Dios dice en su palabra que nuestra fe será probada. Por eso tenemos que estar firmes en ella. La mayoría de ustedes sabe lo que le sucedió a Paco, mi hijo. La mayoría de ustedes saben que de estar muy bien, así como estamos todos nosotros ahorita, haciendo planes para dentro de unos días, se levanta esa mañana y en ese momento tiene una hemorragia cerebral, un derrame cerebral, y ahí se truncó su carrera, aparentemente. Quiero decirte lo importante que es mantener los ojos en Jesucristo, porque Él es fiel en todo tiempo y en todo momento. Aún en los momentos de este tipo, la fidelidad de Dios, el mantener los ojos en Él, en estar en Él, tiene una bendición enorme. Con Él ha tenido 2 situaciones en las que me ha pedido hacer algo y yo no estoy dispuesto a hacerlo. Muchos años atrás Él me pidió que fuera a ver a una persona porque estaba enferma y yo le dije que sí iba a ir, pero interiormente yo dije que no iba a ir y no iba a ir. Pero Dios le mostró a Él que yo no iba a ir y me dijo, papá, por favor ve. Y entonces volteé yo y le dije medio molesto, le dije, ya te dije que sí voy. Pero igual, no iba a ir. La tercera ocasión yo ya me iba y me golpeó la ventana fuerte. Me dice, papá, por favor ve, haz de cuenta que soy yo, me dijo.
Y cuando me dijo que hiciera de cuenta que era él, pues me desarmó. Porque yo ya no estaba viendo a la persona que él me pedía que fuera a ver, yo ya estaba viendo a mi hijo. Y entonces fui a ver. El 4 de noviembre, que a él le pasó el problema, Paco con frecuencia tenía algo de dolor de cabeza, por una u otra causa. Y me habla en la mañana, como a las 8 de la mañana, y me dice, papá, tengo mucho dolor de cabeza. Lo que menos quería yo es ir a verlo por el dolor de cabeza. Y entonces le dije, tómate una pastilla para el dolor. Luego me dijo, papá, pero me duele mucho la cabeza, la segunda vez. Y entonces le dije, mira, tómate una de las pastillas que llevé el otro día, con eso se te va a quitar. La tercera vez me dice, papá, estoy solo. Cuando él dijo estoy solo, el Espíritu de Dios me dijo, ve. Paco y yo vivimos a escasos minutos de distancia. Cuando yo llegué a la casa de Paco, Paco estaba en el suelo, sin vida, morado, negro. Lo que yo vi fue la muerte ahí en ese momento. No había unos minutos en que me había hablado vivo, diciéndome lo que le pasaba, y unos minutos después, ahí estaba tirado. Mi reacción humana, Dios no me la permitió tener. Dios es fiel en los momentos de dificultad. Dios es capaz de estar contigo en los momentos más difíciles de tu vida. Dios es el encargado de levantarte, de sostenerse cuando tú estás pasando por gran tribulación. Y el Espíritu de Dios puso en mi boca unas palabras que yo humanamente no las hubiera dicho. Y le dije a Dios, Dios, dale otra oportunidad. Cuando yo le dije, Dios, dale otra oportunidad, Él respiró. Y al momento de respirar, la secuencia de las cosas ya las conocen, se tuvo que operar de la cabeza, estaba en una condición crítica, los médicos no creían que fuera a salir de ahí, pero Dios había dicho algo diferente. Y Él está vivo, recuperándose día tras día, recobrando lo que Él es día tras día. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Vale la pena poner los ojos en Él. Vale la pena esperar en Él. Vale la pena meditar las Escrituras. Amados, lean la palabra de Dios, mediten la palabra de Dios, oren para que Dios grabe en sus corazones como ley de amor su palabra. Porque cuando vienen los días difíciles, los momentos difíciles, la palabra de Dios viene a tu boca de parte de Dios. Y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder. Cuando el Espíritu Santo saca la palabra de Dios a través de ti, cosas grandes y maravillosas suceden. Y lo que sucedió en ese momento de estar ahí metido en la muerte, Dios es capaz de sacarlo a la vida nuevamente. Recuerda, amado, si a Lázaro lo sacó después de 4 días de muerto, ¿cuánto más no iba a levantar de ese lugar a mi hijo que tenía unos minutos de haberlo tenido? Puestos los ojos en Jesucristo. No es simplemente decir, los pongo en Él. Dios se encargará de probar en un momento tu vida para saber si tus ojos están ahí. Si tus ojos no están ahí, te vas a decepcionar, vas a salir lastimado, vas a salir engañado, te vas a sentir de lo mal, te va a truncarse tu camino, vas a renegar de Dios, vas a pensar que Dios es el malo de la película, que por causa de Él estás pasando lo que estás pasando. Y yo te quiero decir el día de hoy, que si tú eres capaz de poner tus ojos en Jesucristo, pase lo que pase, venga lo que venga, el Espíritu de Dios obrará como es necesario y te ayudará a salir adelante en todo momento. Porque Dios es fiel, amado. Dios es fiel. Hubo 3 jóvenes que estuvieron en el horno de fuego, confiando plenamente en Él, independientemente de que vieron el horno que estaba bien caliente, independientemente de que vieron que agarraron los hombres sus cuerpos, independientemente de que los echaron en el horno, independientemente de que estaban parados en el horno. ¿Y saben por qué Dios obró con ellos? Porque momentos antes a Nabucodonosor se le ocurrió decir, ¿quién será el Dios capaz de librarte de este horno? ¿Y saben lo que hizo Dios? Darles a conocer a todos que Dios es capaz de librarte del horno de fuego. Dios es capaz. Cuando tú eres capaz de poner los ojos en Él. Esos jóvenes no lo pusieron cuando estaban en el problema.
Esos jóvenes pusieron sus ojos en Él desde antes del problema. Ellos confiaban en Él desde antes del problema. Por eso le dijeron, sépase ciertísimamente que Dios es capaz de sacarnos de esto, pero si no, tampoco te serviremos a ti. Amado, aunque Dios no haga las cosas como tú piensas, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Y lo importante es que tú sepas que descansar en Él vale la pena. Poner los ojos en Jesucristo. ¿Qué más significa poner los ojos en Jesús? Poner los ojos en Jesucristo, Filipenses capítulo 2. Nosotros decimos, sí, yo tengo los ojos puestos en Jesús, pero te voy a decir qué significa tener puestos los ojos en Jesús. Filipenses 2, dice la palabra de Dios a partir del verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuánto? Hasta la muerte, y la muerte de cruz. Jesús hizo 3 cosas importantes, cosas que tú y yo, si ponemos los ojos en Él, las tenemos que hacer. Número 1, se despojó de su investidura de Dios. Él era Dios, pero por ti y por mí se despojó de esa investidura para amarte, para pagar tu pecado y el mío, para venir a la cruz y poder pagar el precio que había en contra nuestra, con lo cual tú y yo no merecíamos estar en la presencia de Dios. Se despojó de eso. Y a nosotros, Jesús se despojó de eso y no podemos despojarnos de nuestras maneras de ser. Es que yo así soy. Y es que a mí nadie me manda. Y es que así crecí. Y es que este es mi ideal. Y todo el mundo está defendiendo su yo y su yo y su yo y su yo y su yo. Y ahí lo están defendiendo. ¿Y sabes qué? Defiende tu yo y ahí te quedas. Jesús se despojó de su investidura. Si se despojó Él, ¿no te puedes despojar tú? A mí nadie me manda. ¿Cómo que nadie te manda? Aquí te mandan 2, o te manda Dios a través de su palabra, a través de las autoridades que ha puesto, o te manda el demonio a través también de lo que Él ha puesto, nada más, no hay otra. Dice la palabra que después de despojarse se humilló. Y no nos gusta humillarnos. ¿Por qué? Porque tenemos amor propio. Es que mi amor propio, nuestro amor propio se llama Dios. Se llama Jesucristo. Ese es nuestro amor. Si tienes amor propio, pues ahí estás, batallando y sufriendo. Dice que cuando Él se humilló, se hizo obediente. Entonces, si tú y yo ponemos los ojos en Jesús, algo tiene que reflejarse en nosotros. Somos obedientes. ¿A quién? A la autoridad que Dios pone delante de nosotros. Sin cuestionar, obedecer. ¿Sabe lo que le costó al pueblo de Israel no llegar a la tierra prometida? Su desobediencia. El no despojarse, el no humillarse, el estar criticando a Dios todo el tiempo. Eso le costó quedarse. ¿Tú quieres eso para ti? ¿Quieres eso para los tuyos? ¿Cómo les puedes enseñar a tus hijos, a tu familia, quién es Dios si tú no lo vives o yo no lo vivo? ¿Cómo podemos enseñarles que debemos poner los ojos en Jesucristo si ellos se dan cuenta que yo no los tengo? La obediencia es fundamental. No hay manera de decir que los ojos están puestos en Jesucristo si no somos obedientes. Con esto quiero dejar. Poner los ojos en Jesucristo es reconocer, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas es Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. ¿Tú sabes dónde fue el lugar de victoria de Jesucristo?
El lugar de victoria de Jesús fue el lugar donde el demonio creyó que fue su derrota. El lugar de victoria de Jesucristo fue el lugar donde los religiosos creyeron que fue su derrota. El lugar de victoria de Jesucristo fue el lugar donde los enemigos de Jesús creyeron que fue su derrota, la cruz del Calvario. ¿Y sabes lo que fue la cruz? La victoria de Jesucristo. Si tú y yo tomamos el ejemplo de Jesús y ponemos los ojos de Jesús, en Jesús, nuestras vidas deben estar ahí. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús venció el pecado. Quiero decir algo esta mañana, esta tarde. Cuando la palabra de Dios dice despojarse, por el amor de Dios, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, los que tenemos a Cristo como nuestro Señor, no le pidamos a Dios que nos quite los pecados, porque Dios no nos los va a quitar. Dios ya nos los quitó. A través de la muerte de Jesucristo, Dios ya nos los quitó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despojarnos nosotros. Él no te va a despojar. Te está esperando que tú quieras hacerlo. La victoria es nuestra en Jesucristo. Nosotros somos más que vencedores en Jesucristo. Tú y yo podemos estar confiados y seguros que si caminamos en Él y nuestros ojos están puestos en Él, no habrá nada ni nadie que logre separarnos de su amor. ¿Lo quieres para ti? Es tuyo. ¿Quieres vivir esta carrera de esta manera? Toma en cuenta los puntos que acabamos de ver. Quitándote todo el peso, dejando el pecado que nos asedia, corriendo con paciencia, manteniendo los ojos puestos en Jesucristo. Te tengo una buena noticia. Nosotros somos más que vencedores. Amén. ¿Quieres ser más que vencedor? Este es el plan de Dios para tu vida y la mía este año que está iniciando. Pónganse de pie, por favor. En los estadios de los griegos, que era donde se llevaban a cabo las Olimpiadas, ellos sabían, los griegos, que nada más había uno solo que podía vencer. Nada más había uno que se iba a llevar la corona que les iban a poner. En la carrera espiritual no es así. No es solamente uno. Somos todos. Todos podemos llevarnos la victoria. Porque nuestra victoria ya fue consumada por Jesucristo en la cruz. Y tú y yo por eso podemos decir que somos más que vencedores. Hermanos, diga conmigo esta tarde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús te fortalecerá para dejar el peso. Jesús te fortalecerá para dejar el pecado que te asedia. Jesús te fortalecerá para correr con paciencia. Jesús te enseñará a poner los ojos en Él. Jesús te ayudará cuando tus fuerzas pienses que se acabaron. Vale la pena esperar en Él. Vale la pena ponernos en Él, porque Él es nuestra victoria. Padre, queremos darte gracias en esta tarde por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos que es a través de Jesucristo que nuestra victoria ha sido hecha, que nosotros solamente tendremos que pasar por ahí con las indicaciones, Señor, que nos has dado el día de hoy. Quiero darte gracias en el nombre de Jesucristo por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú has permitido dar inicio a este año 2021. Y sabemos, Señor, que en Él seremos más que vencedores. Hoy bendigo, Señor, la vida de mis hermanos. Bendigo sus familias. Te ruego por todas sus necesidades, Señor, que seas tú cubriendo conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, cada una de ellas, Padre. Amado Espíritu Santo, ayúdanos para que nuestro caminar día tras día sea poniendo los ojos en nuestro bendito Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y toda la honra. Amén
y amén. Si usted trajo su diezmo, vamos a orar por su diezmo. Durante todo el 2020 no le faltó que comer. Usted y yo comimos todo el 2020. La fidelidad de Dios estuvo presente. No nos hizo falta. Tuvimos. Dios fue fiel también. Qué bueno es que tú y yo seamos fieles en su palabra. Y Él nos pide que traigamos nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestras ofrendas. Si tú las tienes, ponemos delante de Dios tu diezmo, tu ofrenda o tu primicia y darle gracias a Dios por ella. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por cada diezmo, por cada ofrenda, cada primicia que tu pueblo trae, mi Señor, en obediencia delante de ti, Señor. Sé tú bendiciendo sus hogares, Padre. Sé tú abriendo las ventanas de los cielos, mi Señor, y que sobreabunde en cada hogar, en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga. Recuerden, tenemos una carrera por delante. Con Jesucristo está lista la victoria. Amén.